guarderías, en las escuelas, cuando nosotros éramos chiquitos nos enseñaban la canción Arroz con leche, claro. Me quiero casar con una señorita que sepa planchar, cocinar y demás. Y claro, desde ahí, ¿quién no se sabe de nuestra época, de nuestros padres? ¿Quién no se sabe esa canción que desde ahí dices, no, los roles de la mujer son estos? Y estos tiene que hacer toda su vida. Pero eso ya ha ido evolucionando y cambiando. ¿Y de qué manera esto podemos contribuir mucho más a la sociedad desde que son niños para que este tipo de roles que se estigma con una niña, con un niño, podamos ver que tanto las mujeres como los hombres estamos en la capacidad de no tener roles y de que podamos ser iguales? Claro que sí, mira, yo creo que primero que nada nosotros lo que tenemos que abordar es que son cosas heredadas, eso es transgeneracional, ¿no? De la abuelita, de la tía, de que como dice Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se hace una mujer, justamente con estos mandatos de que primero empezamos de la infancia con el color niña rosado, niño color celeste, luego de esto se va categorizando que los niños no lloran, que los niños son fuertes, que los hombres deben ser proveedores. Y aquí viene algo importante, por ejemplo, en el tema de las mujeres, a las mujeres cuidadoras, sacrificadas, que siempre tienen que estar a cargo del hogar. Y eso, por ejemplo, en temas de salud mental, hay mayor desgaste emocional para la mujer. Y les cuento un dato interesante de que a mi consulta llegan muchas mujeres que se sienten culpables de hacer una pausa, de no cuidar de ellas, de irse a comer algo solas, porque sienten que están fallando, porque está la estructura social, porque ojo, no solamente desde la casa, socialmente siempre van a haber estos mandatos, estos estigmas, estereotipos, sobre todo ligados hacia las mujeres. A veces uno se escucha un mal chiste de que mujer tenía que ser, porque está al volante, o porque esto que no me gusta mucho es las mujeres están locas. Entonces, no, las mujeres se ven mejor calladitas. Entonces, todas estas cosas son una estructura muy, muy grande. Lo primero que yo considero que sí tenemos que hacer es informarnos, educarnos y saber que nosotros venimos heredando ciertas palabras, ciertos patrones que no son nuestros, incluso en la rumia, en la autoestima. Nos han dicho a veces que las mujeres somos el sexo débil. Se relaciona mucho el 8 de marzo, por ejemplo, con una rosa romantizada, de que la fragilidad, no tiene nada que ver eso el hecho de ser mujer. Cuando nosotros incluso estamos próximos al 8 de marzo, estamos exigiendo derechos, y para conmemorar este 8 de marzo murieron muchas mujeres trabajadoras, incineradas. ¿Por qué? Porque había explotación laboral, porque había muchas desigualdades con ellas, y cuando se estaba quemando esta fábrica de costuras lo que salía era un humo morado, y en conmemoración de eso es donde se empieza a decir que no, o sea, las mujeres también necesitamos derechos, y hemos tenido muchísimos retrocesos para ir teniendo una participación en el voto, para ir teniendo una participación incluso en temas de violencia de género, donde recién desde el 2023 se empieza a hablar también de esto, desde el 1997, y en el 2024 se empieza a incluir el tema de la paridad de género, de que hay igualdad. Entonces, las mujeres todo el tiempo estamos contra un sistema que, aunque nosotros nos podemos informar y obviamente ir normalizando esto en nuestros hijos e ir rompiendo toda esta cadena transgeneracional, todavía nos falta mucho más por hacer en la universidad, en los medios, en nuestros trabajos. O sea, es súper amplio, les cuento, chicas queridas. Claro que sí, vivir una presión constante, ¿no? Porque la mujer, por el hecho de ser mujer, como tú lo mencionabas, pues tiene que ser madre, y tiene que ser una madre abnegada, tiene que ser una madre que se olvide de sí misma, tiene que ser una madre que no tenga una vida social, o que tal vez no le vean en una reunión tomándose una copa, porque una mujer así entonces no merece ser madre. ¿Cómo poder nosotros vivir en un mundo más equilibrado? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde nuestros nichos para todavía quitarnos de la mente estas frases que para otras personas no tienen valor y que se vuelven tan naturales, cotidianas e incluso normales? Bueno, estas son frases machistas que se van normalizando dentro del entorno, y lo primero que nosotros tenemos que hacer es irlas identificando. Yo sí animo mucho a las mujeres a que nos podamos informar. Ahora actualmente ya hay muchos cursos, mucha información de lo que pasa en las mujeres. No se habla a veces mucho de la salud mental en las mujeres, por ejemplo, y no ir normalizando ese sacrificio en el que yo me pierdo. O sea, mi sacrificio
ejercicio me hace perder y me hace sentir mal, y eso viene una somatización, dolores de cabeza, dolores del cuerpo, tristeza constante, o como mal llamado esto que dicen, no, es una mujer amargada, está loca, no sabe, siempre pasa todo el tiempo, pero nadie sabe lo que pasa en la vida de esa mujer. Está trabajando, tiene el cuidado de los hijos, aparte tiene que sostener a miembros de su familia, entonces tiene que hacer este rol de sostener y de sostener, pero ¿quién lo sostiene? Miren, un ejemplo de esto claro es quiénes más van al médico. Cuando usted va a una casa de salud, ¿a quién más ve? ¿A los hombres o a las mujeres? A las mujeres. Entonces se dice, incluso según la OMS, que hay más ansiedad, mayor depresión en las mujeres, a diferencia de los hombres, justamente por estos roles que con ellos hay un poco más índices de suicidios. Entonces una mujer llega un poco más desgastada emocionalmente, y ahí lo que yo les diría es el cuidado de la salud mental, el autoconocimiento. A veces uno no entiende que un tema de estrés, un tema de ansiedad, de depresión, de autoestima, de autoconcepto, probablemente viene ligado a toda esta estructura, a toda esa historia de aprendizaje donde nos enseñaron a ser mujer de una manera. Claro, nos enseñaron. Entonces, yo lo que primero diría es cuestionémonos, y el autoconocimiento va a partir a nivel individual. Esa es la primera barrera de cuando yo no me siento bonita, de cuando tengo diálogos de que yo no puedo, de que soy insuficiente, de que siempre tengo que cuidar. Quizás ese ya es una alerta y un llamado a decir, no, necesito tener un autoconocimiento para ampliar un poco más la mirada, y desde ahí yo poder enseñar a mis generaciones, poder replicar esto a mis amigas, a mis amigos también, y sobre todo cortar los chistes machistas. Cuando a mí me dicen, Ana, pues mujer tenía que ser yo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, igual somos inteligentes, es que las mujeres son débiles. No, incluso ya les cuento que yo hago, que cuando empiezan que el Día de la Mujer, qué lindo, yo digo, no hagan eso porque no estamos romantizando. Aquí es una fecha para conmemorar que todavía falta seguir luchando por espacios de participación de la mujer, porque son derechos y lo que se busca es una igualdad, y no solo para las mujeres, sino para todos. Así es. Y aquí vemos, mi querida Carlita, también en el Ecuador, si eres una mujer que está más pública o que estás en el tema de la política, inmediatamente te quieren bajar, ¿no? Es un mundo, y es un mundo de hombres, ¿no? Es un mundo, la política lamentablemente en nuestro país, bueno, y a nivel mundial es más de hombres, y sigue siendo, y eso es donde más se tiene que cambiar, porque claro, quien está dirigiendo el país, quienes están dirigiendo en una asamblea nacional, más son hombres que mujeres, y ahí es donde dejamos quienes hagan nuestras leyes, quienes nos pongan todo lo que tenemos que hacer como normativa en nuestro país, más son hombres, y eso es lo que también hay que cambiar, y levantar la voz como mujeres y decir, necesitamos un cambio rotundo, pero necesitamos un cambio rotundo también vista desde uno mismo. Por ejemplo, me explico que en una familia que ha vivido siempre violencia, es decir, veías que tus padres se pegaban, se maltrataban, mucha violencia. ¿De qué manera como psicóloga se les puede recomendar para que esa niña o ese niño que nunca se sintió bien en ese ámbito y está reflexionando y dice, yo no quise vivir eso, pero me tocó, pero de qué manera yo puedo romper esa cadena que viví toda mi vida para ser mejor ahora que voy a hacer mi vida? ¿Cómo pueden hacer psicológicamente y romper estas cadenas que muchas veces son muy difíciles de hacerlas? Sí, lo primero que hay que hacer, chicas, es identificar. Por lo general, cuando nosotros estamos en ambientes de violencia, algo que se ve afectada en las mujeres es nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, y es esa vocecita que nadie puede ver. Esa vocecita que nos pone inseguras, que nos genera culpas, que nos genera inseguridad, o quizás cuando también nosotros nos relacionamos, por ejemplo, con parejas, y en el nombre del amor romántico y todos estos mitos nos dicen, no, que el amor tiene que ser fuerte, que tiene que soportar todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio individual de cómo yo me siento siendo mujer. ¿Realmente soy la mujer que quiero ser? ¿Realmente yo me limito? ¿Me dejo para después por pensar en las demás personas?
y que quizás desde ahí un poco generar una pregunta, ¿no? Una pregunta de manera individual y luego de esto quizás hablarlo con un tema ya directamente de lo que es terapia, ir a charlas. Actualmente sí tenemos podcasts en los cuales también nos habla, se nos empodera a las mujeres, y yo considero que a mayor conocimiento, mayores habilidades de afrontamiento nosotros vamos a tener, porque recordemos que con todo esto hay ese tipo de violencias encubiertas, incluso en el tema de la pareja, y en temas de violencia, que es de las cosas de más desigual que se da aquí, sobre todo en el mundo, en el tema de las mujeres. A nosotros nos da miedo salir quizás mostrando un poco más en la noche, que nos digan piropos, por ejemplo, a veces si vas en un bus, de que a lo mejor te toquen, o sea, estamos un tema de la mujer muy expuesta. También cuando ves la publicidad y los cuerpos de las mujeres empiezan también a sexualizar, entonces todas esas cosas también a nosotros nos hacen ver que cómo estamos siendo muchas veces objeto. Es un objeto de mercantilismo. Entonces así se va configurando también ese tema de la figura de la mujer. Entonces yo lo primero que les digo es cuestionarnos y quizás ir atrás y ver si esa mamá o ese papá que tuvieron esa manera de vivir realmente eran felices. A consulta, muchas personas les cuento que llegan porque a veces estar en este mundo de violencia, a veces han tenido padres fríos o quizás por las circunstancias, madres también que han violentado, y luego le echan la culpa a ellos cuando no, es un sistema y es un tema que también va afectando a nuestra vida. Entonces pregúntense ustedes su autoconocimiento. ¿Realmente soy la mujer que quiero? ¿Me siento cómoda? ¿Me siento libre? ¿Me siento sin miedo de decidir, de caminar, de transitar, de opinar y de ser lo que yo quiero ser? ¿O el ambiente externo es lo que a mí me está limitando y me hace sentir infeliz? Muchísimas gracias, Gaby, por habernos acompañado. Propias tus palabras. Creo que hay mucho camino todavía por andar por parte de las mujeres. Sin embargo, pues profesionales como tú nos dan también la esperanza de que hay mujeres trabajando en aquello. Nos estamos ya despidiendo nosotros, 2:55 de la tarde. No sé si tal vez quieres, a todos nuestros radioescuchas, cerrar como mensaje final. Claro que sí. Bueno, primero decirles que las mujeres todavía tenemos mucho por trabajar, y algo muy importante, la colectividad y la sororidad entre nosotros. Si vemos algo como lo que yo vi el día de hoy, violentando a alguien, no nos quedemos de los brazos cruzados, hagamos algo, tomemos acciones. Si hay alguien que a lo mejor está siendo víctima de violencia, no la juzguemos porque no puede salir de ese círculo. A lo mejor algo le está pasando a esa persona en su salud emocional, y algo muy difícil de identificar justamente es el control emocional que pueden tener las personas sobre la víctima. Apoyemos más y sobre todo sigamos visibilizando, cortemos esos estereotipos y que no nos sigan romantizando a la mujer como una flor, como la fragilidad, sino realmente como ese aporte importante que nosotros tenemos en la sociedad, como madres, como hijas, como amigas, como trabajadoras, y que nos podamos juntar y siempre sí levantar la voz y la sororidad de que si vemos a una amiga, mamá que no la está pasando bien, orientarla a que busque ayuda y de esta manera también podernos sostener. Así es, así que el día domingo conmemoramos a todas las mujeres que han luchado